Bienvenidos de nuevo todos a Estudios sobre la Neutralidad. Hoy nos acompaña mi compatriota, la abogada y analista de comportamiento suiza, Marianne Volonté. Marianne, bienvenida. Gracias. Gracias, Pascal, por invitarme. Estoy realmente encantado. Y me alegra que hayas dicho que sí, porque haces algo muy interesante en tu trabajo diario. Has creado una prueba de análisis de personalidad, intentando tipificar a las personas. Pensé que me gustaría hablar contigo sobre el liderazgo europeo, que en este momento es realmente difícil de entender. ¿Por qué estas personas, especialmente a nivel de la UM, pero también en Alemania, Francia, Italia y así sucesivamente, han sido tan obedientes hacia Estados Unidos? ¿Cuáles son tus pensamientos, a partir de tu investigación y experiencia, sobre la actual falta de liderazgo en Europa? Creo que siempre ha habido una falta de liderazgo en el mundo. La pregunta es, ¿por qué es tan dramática en este momento? Creo que es porque algunos actores en este mundo no se comportan como estamos acostumbrados, especialmente los políticos. Pero la cuestión principal es por qué hay una falta de liderazgo. Porque no nos lideramos a nosotros mismos. No somos nuestros propios líderes. Por eso me adentré en el campo del análisis del comportamiento. Mi interés comenzó cuando era muy joven. ¿Por qué nos comportamos de ciertas maneras y por qué ese comportamiento depende de con quién esté? Mi objetivo era encontrar herramientas para comprender estos patrones de comportamiento, especialmente aquellos en los que seguimos cayendo, incluso en contra de nuestra propia voluntad. Entonces, ¿cómo funciona eso? Quiero decir, esto es creo muy importante, ¿verdad? La forma en que nos comportamos y la forma en que ciertos líderes se comportan depende de con quién estén. Así que no es que el comportamiento dependa solo de la persona en sí, de cómo sea, sino también del entorno. ¿Puedes explicar eso un poco? Por supuesto, todo empieza por mí mismo. Si no me conozco, dependo automáticamente de la dinámica con otras personas. Porque si no me conozco, no puedo gestionar conscientemente mi comportamiento, ni lo que realmente quiero o no quiero, las decisiones que tomo. Por ejemplo, tengo que volver a lo básico. Somos, y aquí está la parte filosófica, todos parte de una comunidad internacional, basada en unos pocos arquetipos de personalidad, con combinaciones, por supuesto. Esa es la parte innata que tenemos, y esta parte debemos conocerla. Solo entonces podemos entender cuál es la parte adquirida, cuál es la influencia cultural o ambiental que moldea la forma en que me comporto de cierta manera. Por eso es tan importante conocerme a mí mismo, porque solo así puedo conocer a los demás. La dinámica debe gestionarse, pero solo puede hacerse si me conozco a mí mismo. Entonces, sí que la ignorancia es el problema a la hora de gestionar la dinámica entre las personas. ¿Cree que eso tiene un impacto en la política? Quiero decir, por un lado, veo claramente cómo esa investigación es muy importante para las organizaciones, ¿verdad? Porque las organizaciones viven de los individuos que las componen y de cómo trabajan juntos. He hablado con otras personas, como Friedrich Glau, que desarrolló su famoso modelo de gestión de conflictos dentro de las organizaciones. Y ese modelo también puede y debe aplicarse a la política internacional. Pero cuando tomamos su modelo del comportamiento humano y lo conectamos con la cuestión política, ¿cómo nosotros en un país como Suiza, con 9 millones de habitantes, o en la Unión Europea, que tiene ahora 350 o 400 millones de personas, cuando lo aplicamos al nivel político, ¿cuál es el impacto de estos diferentes rasgos de carácter y personalidades? Creo que Suiza es un buen ejemplo. Y no es casualidad que Suiza sea neutral, porque se daban las condiciones previas. Una de ellas es que somos un país pequeño, así que por naturaleza no tenemos fantasías hegemónicas de conquistar el mundo. Eso es una cosa. Pero lo que es mucho más importante
es que nos vimos obligados a convivir con 3 culturas. Y creo que ese fue precisamente el regalo que tuvimos, o la oportunidad que tuvimos. Nos vimos obligados a entendernos unos a otros, nos vimos obligados a escucharnos, nos vimos obligados a intentar entrar en la mentalidad del otro y también a respetar la diversidad. Y aquí está lo fundamental. ¿Por qué la gente no respeta la diversidad? Hablan de inclusión, pero no están en absoluto preparados para llevarla a cabo porque tenemos prejuicios, tenemos nuestras creencias sociales y así sucesivamente. Lo entiendo, perdón. Entiendo por qué estudias la neutralidad, porque es algo extraordinario que en realidad tiene que ver con el comportamiento. ¿Por qué estoy dispuesto a aceptar la diversidad entre estados y no solo entre individuos? Esa es la base de la neutralidad. Individuals. And that's the basis of neutrality. ¿Crees que esto, la mentalidad de las personas y la forma en que se acercan al mundo, influye en cómo funcionan realmente sus países? Sabemos que los europeos y los estadounidenses, y seamos sinceros, los estadounidenses son simplemente europeos emigrados, más las personas que trajeron como esclavos al Nuevo Mundo, ¿verdad? Entonces, ¿es importante esa cultura occidental? La forma en que estos países se mueven y esperan, por ejemplo, que todos los demás se comporten como ellos, ¿no? Es como una creencia fundamental. Nuestros valores y nuestra manera de tratar con el mundo internacional son la forma en que todo el mundo debería tratar tanto con el ámbito internacional como con el local. En tu opinión, ¿eso está impulsado por la personalidad o por las características de las personas que dirigen los países? Absolutamente. Y la base de todo ello es la falta de conocimiento de que cada persona es diferente y de que todos tenemos cualidades. Así que la idea de que debemos enseñar a los demás cómo vivir proviene de la ignorancia de lo valiosos que son y de cuánto podríamos aprender de ellos. Y esto empieza en las familias, donde creemos que tenemos que decirles a nuestros hijos qué decir, qué comer y con quién estar, y así sucesivamente. ¿Cómo creemos saber qué es lo mejor para los demás? Ahí está la base de la suposición. Sí, pero eso lo hemos tenido desde hace bastante tiempo, ¿no? Quiero decir, si piensas en los debates o en esas representaciones del siglo XIX y principios del XX sobre la carga del hombre blanco, la idea de tener que enseñar al resto del mundo cómo comportarse y cómo formar parte del mundo civilizado, esas expresiones seguían siendo, hasta hace apenas un par de décadas, perfectamente aceptables, ¿verdad? Solo recientemente hemos empezado a darnos cuenta de que quizá eso sea un poco condescendiente. Pero esa comprensión ni siquiera ha calado todavía en todo el mundo. ¿De dónde viene eso? Creo que siempre hubo otras voces en el pasado, pero no dirigían el mundo. Ese es el punto. ¿Quién dirige el mundo? El mundo está liderado por personas profundamente convencidas de que lo que piensan y hacen es lo correcto. Y lo que he aprendido en mis 15 años de práctica como coach es que realmente lo creen. No es porque sean arrogantes, de verdad piensan que tienen razón. Pero no solo que tienen razón, sino que tienen razón para ti y para todos. Realmente lo creen. Así los demás, no viviré. Creo que aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Qué tipo de personalidad llega a lo más alto? Existe una teoría, o más bien investigaciones. No las he leído personalmente, pero he oído hablar de estudios que analizan la psicopatía. Personas que son psicópatas clínicos, con una falta total de empatía y rasgos de personalidad gravemente psicopáticos. Y estas personas, de forma desproporcionada, alcanzan puestos de alto nivel porque, para prosperar en un entorno corporativo o altamente competitivo, esos rasgos simplemente te hacen avanzar más. Es beneficioso si eres un traidor. Si eres capaz de vender a un amigo para conseguir el siguiente puesto en la empresa,
Entonces tú llegarás a ese puesto y el antiguo amigo no. Así que puedes desarrollar con tu investigación cómo estos tipos de carácter o personalidad influyen en quién llega a la cima de la pirámide. Yeah. It is exactly. We call them Exactamente. achievers. Los llamamos los triunfadores, porque son las personalidades innatas que se esfuerzan por alcanzar metas. Tienen que ser perfectos y así sucesivamente. Son los que hacen carrera, están en la cima de la industria, de la economía y demás. El caso es que, como dije, yo no lo habría creído. El problema es que la psicología clásica dice, tienen un trastorno mental. No son nazis ni nada por el estilo, ni clínicamente algo. No lo sé. No, esa es simplemente su naturaleza y no se les puede cambiar. Esa es su naturaleza básica y los necesitamos. Necesitamos a personas que quieran alcanzar metas, que no miren ni a la derecha ni a la izquierda y simplemente sigan adelante. Pero el problema es, ¿dónde están los otros que digan, oye, no, este no es el camino correcto? Esto está ignorando tal o cual interés. Y así sucesivamente. En realidad, los demás simplemente los dejan hacer. That the others leave them to command the show. Entonces, ¿cuántos tipos básicos de personalidad hay, según tu modelo e investigación? Tenemos a los triunfadores, que realmente quieren llegar a lo más alto, pase lo que pase. Y no vamos a... Tienes toda la razón. Es un mal hábito patologizar todo en el mundo, porque entonces todo se convierte en una enfermedad que necesita una cura. Aceptemos simplemente que lo tenemos y luego afrontémoslo. Bien, tenemos a los triunfadores, por mucho que luchen por ello. ¿Cuáles son los otros tipos? Then we have, and by the way, the basis Luego tenemos, y of por cierto, la base de los 5 tipos proviene de los 5 patrones de huellas dactilares, conocidos desde finales del siglo XIX. Sir Henry, un científico inglés en la India, descubrió que solo existen 5 patrones de huellas dactilares. There are only 5. ¿De verdad? And they do not change. We know this from the police and the forensic department. Y así es, lo sabemos por los departamentos de policía y de criminología de todo el mundo. Desde hace más de 100 años sabemos que las huellas dactilares no cambian. Por eso fue posible deducir ciertos comportamientos basándose en estos 5 patrones. Así que tenemos 5 patrones y 5 tipos de personalidad o perfiles. Uno es el complaciente, otro el triunfador, luego están el mediador, el entusiasta y el defensor. Son totalmente diferentes. 3 de estos 5 se mueven principalmente por la emoción. Por supuesto, no únicamente, todos tienen valor, pero sus acciones y comportamientos están impulsados sobre todo por lo emocional. Los otros 2 se guían más por lo intelectual o lo mental. Intellectual, mentally driven. So the other ones, correct, you said. Entonces los otros, vale, dijiste, ¿cuáles son los otros? El complaciente. El complaciente quiere paz, evita el conflicto. Así que no será quien salude primero. No, en realidad le tiene miedo a los triunfadores. Bueno, de acuerdo, pero también tienen sus cualidades. Necesitamos a los complacientes porque se aseguran de que tengamos paz. Luego tenemos a los mediadores, los arreglamentes, como los llamo yo. Son ellos. ¿Por qué? Te ríes, pero estaba pensando que se he escuchado muchos de tus podcasts y entiendo. Debes de ser un mediador. Soy una complaciente. No soporto la disonancia, de verdad. No puedo. Me pone físicamente enferma. Muy importante, Pascal. Hay 26 combinaciones de estos 5. 26. Imagínatelo. Puedes tener 2 de estos 5 tipos, o 3, 4, incluso los 5. Tuve 2 personas que tenían los 5 de estos arquetipos. En fin, volviendo a tu pregunta, los entusiastas también son muy mentales, pero de una manera diferente. Los entusiastas tienen una visión panorámica, ven el conjunto, son los visionarios, los pensadores fuera de lo común. Y luego tenemos a los defensores. Los defensores son, hola, tienes que ser correcto, leal, honesto, los mejores empleados, los mejores compañeros. Nunca te abandonarán, incluso si los tratas mal. No se irán, porque una vez que dicen que sí, se mantienen firmes. Son seguidores leales. Pase lo que pase, estarán contigo hasta el amargo final. Yes, to the bitter end.
Sí, hasta el amargo final. Tuve una pareja que llevaba 60 años casada, ella era, y todavía está viva, una defensora, y él le fue infiel durante esos 60 años de matrimonio. Ella sigue con él, le odia, discute con él, pero sigue con él. En fin, tienen grandes cualidades. Son honestos, resistentes, leales, siempre presentes, atentos, te defienden y así sucesivamente. Bien, volviendo al tema, los otros con todas sus maravillosas fortalezas y debilidades. Por cierto, todo el test es como un análisis DAFO a nivel personal. Cada perfil tiene fortalezas y debilidades, y luego en otra ecuación tenemos potenciales y desafíos. Todos los tenemos. Así que esta es la parte filosófica. Todo el mundo tiene fortalezas, debilidades, potenciales y demás. Entonces, ¿quién creo que soy? Solo puedo aprender de todos, de cualquiera que me rodee. Y este es el problema de nuestros líderes. Creen que saben. Sí, pero algo que nunca hemos hecho, o algo de lo que yo no tendría conocimiento, es que las organizaciones, o incluso los cuerpos políticos, intenten incorporar el conocimiento sobre los diferentes tipos de personalidad en su estructura. No tenemos un manual de buenas prácticas sobre cómo combinar mejor los tipos de personalidad para que una organización o un Estado tenga éxito, ¿verdad? Aún vivimos, incluso en las democracias, en un mundo donde los fuertes vencen a los débiles, ¿no? Ya sea en unas elecciones o ya sabes, en el Parlamento, sobre quién es mejor creando mayorías y cosas por el estilo. No se basa en cómo combino a las personas para tener un equipo exitoso, sino más bien en cómo consigo el poder. ¿Qué efecto tiene esto, en tu opinión, sobre la forma en que las organizaciones, y cuento a los países entre ellas, realmente funcionan? Ese es exactamente el punto. Y lo que dices es correcto. Hay estudios de Harvard realizados junto con Google, analizaron cientos de equipos. ¿Y cuál fue la conclusión? Los mejores equipos, aunque tengan la misma formación, informáticos, por ejemplo, empleados de Google, son aquellos que tienen diferentes personalidades dentro del grupo. Lo sabemos. Pero, y ahora volvemos a lo que decías, ¿quién llega a lo más alto? ¿Quién manda? Los que dicen no necesitamos esto. No necesitamos esas cosas. Sé lo que queremos, aquí están las cifras. Este año tenemos que alcanzar este y este nivel de ventas, de facturación y así sucesivamente. Y todo lo demás solo hay que trabajar duro. No les interesan las demás personas ni otros puntos de vista, porque, y esta fue la lección más difícil que tuve que aprender y solo en los últimos años la he aceptado, no es cierto, están sinceramente convencidos de que lo hacen por ti, por el resto del mundo, no por ellos mismos. Quiero decir, esa es una pregunta que me he hecho durante mucho tiempo. ¿De verdad estas personas creen lo que dicen? ¿Realmente creen que su enfoque es el correcto y el único correcto? Y tú dices que sí, que lo creen. Personas como Donald Trump, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, están absolutamente seguros de sí mismos. Bueno, aunque creo que la gente a menudo sabe que no tiene razón y que yo lo haría de otra manera, no tienen el valor ni la energía, sí, las agallas, para decir, basta, esto no es lo que deberíamos hacer. ¿Te refieres a los propios líderes? Dependen, es como una cadena, dependen de este mecanismo, dependen de su puesto, tienen una familia, tienen que pagar las facturas cada día, necesitan ingresos, al final del mes necesitan un salario. ¿Tú te refieres a los que triunfan o te refieres detrás de los que triunfan? Los otros, los que no dicen parad, deberíamos hacerlo de otra manera. Escuchad a esta persona o a aquella. Analicémoslo objetivamente, como un mediador. Miremos esto, algo va mal aquí. ¿Por qué hacemos la guerra cuando estamos económicamente en bancarrota? ¿Qué lógica tiene eso? No tenemos dinero para invertir en escuelas, en sanidad, en industria, pero de algún modo sí tenemos dinero para ir y hacer la guerra. Pero realmente esto, el tipo de personalidad
o la combinación de los tipos de personalidad de las personas influye en cómo perciben la realidad. Es decir, los distintos tipos de personalidad perciben la realidad de manera diferente. Totally different. They have a Totalmente diferente, tiene un enfoque completamente distinto. Como dije, el mediador, antes de haber analizado todo, reflexionado sobre lo rezado en ellos, no habla ni actúa. En cambio, los triunfadores, ¡guau! ¡Ah! Ahí es donde quiero ir y voy. There I want to go, and I go. Antes de cualquier análisis. Entonces actúan basándose en ideas preconcebidas. Quiero decir, deben tener alguna base para hacer algo, ¿no? Well, I mean, nurture is important. How Bueno, you quiero are, decir, la how educación you es are, importante. you know, I mean, Cómo especially crecen, su for mentalidad, ya sabes. in general, Un suizo es diferente de un estadounidense. En general, todo influye, pero la base es la mentalidad y cómo ésta influye en el comportamiento. Y como dices correctamente, no piensan, actúan. Claro que piensan, pero todo está orientado o relacionado con su objetivo. Tenemos que ser los primeros y tenemos que seguir siéndolo. And we have to be number one, and we have to be remain number one. So this is personal psychology, right? Entonces, esto es psicología personal, ¿verdad? El campo en el que trabajas, estudios del comportamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, también señalas cómo este comportamiento no solo está influido, sino que depende de con quién trabajen. Así que, cuando estos triunfadores se encuentran con otros triunfadores, sus iguales, digamos, ¿cómo empiezan a comportarse en comparación con cuando trabajan con, por ejemplo, un defensor que saben que hará lo que ellos quieran? No me apaneonabas de sino triunfadores. How does the picture change among the achievers? Well, that's the critical Bueno, point. ese es el punto crucial. Los triunfadores son simplemente transaccionales, comerciales. Dicen, vale, si yo soy el número uno y tú dices que quieres ser el número uno, de acuerdo, ¿qué trato hacemos? ¿Qué me das? Y así sucesivamente. Todo esto se sitúa en un nivel material, comercial, hacer negocios, mantenerse en esa posición. Y como dijo Alex Kreiner, que también me parece un tipo inteligente, la economía domina el mundo. Así que se trata del dinero, que al final influye en todos, porque necesito un trabajo, necesito pagar las facturas y así sucesivamente. Pero es importante lo que dices. Está en el plano individual, pero tiene un reflejo colectivo. Se refleja en la colectividad y volvemos a la neutralidad, a Suiza. Tenemos que entender qué quiere la parte francófona y cómo lo asume. What the French-speaking part wants and how they take. Para mí, uno de los principales problemas de los últimos años ha sido abandonar el esfuerzo por entender cómo funciona el otro bando. Me refiero sobre todo a los rusos. Incluso en Suiza hay un gran grupo de personas que dicen que a Rusia solo se la puede tratar mediante la confrontación y nada más. Quien intenta comprender a Rusia es, bueno, en alemán incluso inventamos esa palabra horrible, alguien que entiende al señor Putin. Y ahora eso es un término despectivo. Es una palabra negativa. ¿Cómo le ocurrió eso a Europa en general, y aún más a Suiza, que seguimos esta tendencia de demonizar por defecto a ciertos grupos de personas en el ámbito internacional? Lack of confidence. One of you, Falta de confianza. Una de las personas a las que entrevistaste dijo eso. Es una falta de confianza. Es porque, como dije antes, Europa está en bancarrota. Técnicamente estáis en bancarrota. Entonces, ¿cómo puedo sentirme bien? ¿Cómo puedo ser constructivo si no tengo confianza en mí mismo? Y esto lo hicimos nosotros. Todos lo hicimos. Toda la comunidad. Por supuesto, tenemos a los responsables de las decisiones. Pero recuerdo que en los años 90, cuando hice mi MBA en Zúrich, venían profesores alemanes y nosotros los estudiantes decíamos, ¿no es un poco peligroso que exportemos nuestro conocimiento técnico al este? Y ellos respondían, bah, triunfadores, bah, no son capaces de hacer nada más que copiar cosas. They are not capable other than copy things. Oh, los triunfadores. Ellos también están subidos en su pedestal. Quiero decir, nadie puede rivalizar con nosotros. Yeah,
they are genuinely convinced that they are Están right, sinceramente that que they are tienen razón, best, de que son and los that the mejores y de que el world mundo los needs necesita. them. They Realmente really lo creen. believe Y solo nosotros, And complacientes, only the entusiastas, leaders and mediadores y enthusiasts and defensores, mediators and podemos defenders can detenerlos y stop them and decir, say, hola, "No, existen otros valores there en are este other mundo. values Invirtamos in en this cosas world. reales, no en la guerra. Let's invest in real things, not in war." So if you try or when you try to fix Entonces, cuando intentas arreglar equipos disfuncionales, y supongo que en tu carrera habrás visto unos cuantos, si pensamos en Occidente como un equipo disfuncional, ¿qué haces? ¿Cómo utilizas los modelos que has desarrollado para ayudar a los equipos a corregirse a sí mismos? You have to change the head. Tienes que cambiar la mentalidad. Tienes que tener confianza en ti mismo y decir, tuve un caso muy concreto y maravilloso. Se formó un equipo y la empresa integradora puso a un jefe al frente de ese equipo, pero no funcionó bien. Hice las pruebas para cada individuo y luego para el grupo, yo, los demás y así sucesivamente, y resultó que no aceptaban al jefe, al líder del equipo. Así que dije, de acuerdo, ¿por qué no os gestionáis vosotros mismos? Esto es una democracia. Ya sabéis. Al principio la dirección se irritó y dijo, oh, acabamos de nombrarle jefe de este equipo. No podemos, bueno, sería embarazoso tener que cambiar esto. Pero yo dije, ¿queréis que la gente haga su trabajo con éxito y satisfacción? Entonces tenéis que dejar que este equipo se autogestione. Y lo hicieron, y funcionó perfectamente. No eres independent, penny chuorth. No se vio. Se gestionan a sí mismos, ya no tienen jefe. Quiero decir, eso es muy esperanzador porque ya sabes, siempre les digo a mis estudiantes, somos un planeta de 8.000 millones de personas y no tenemos a nadie por encima diciéndonos qué hacer, ¿verdad? Estamos condenados a la autogestión, a menos que seas religioso o ya sabes, creas en los extraterrestres. Pero dejando eso aparte, estamos condenados a la autogestión. Entonces, ¿cómo debería, en tu opinión, un colectivo como Suiza corregir sus, digamos, puntos ciegos y zonas oscuras? Quiero decir, no todo funciona y no todo es malo en Suiza, pero tenemos, especialmente en lo que respecta a la guerra y la paz, mucho trabajo por hacer, igual que el resto de Europa. ¿Cómo utilizamos un enfoque de autogestión para corregir estas actitudes tan negativas hacia el resto del mundo? Bueno, creo que el comienzo está en la educación, por supuesto, en las familias, en las escuelas, para enseñar a los niños a pensar por sí mismos, a expresarse y a compartir sus opiniones. Y esto no ocurre a menudo porque les decimos lo que tienen que hacer. Será mejor que escuches si no habrá sanciones. Ese es el sistema clásico. Esto nos está volviendo ahora mismo. Quiero decir, la Unión Europea está sancionando a su propia gente que vive en la UE, diciéndoles que se trata de una medida disciplinaria. No hiciste nada ilegal, simplemente estamos aquí para disciplinarte. Así que este es exactamente ese tipo de mentalidad, que en realidad es una mentalidad autoritaria, ¿verdad? Yo tengo razón, tú estás equivocado, y te castigaré hasta que hagas lo que digo. O de lo contrario, tendré que abandonar la comunidad de una forma u otra. Pero el punto es que un régimen autoritario se basa en la falta de confianza y en la falta de respeto por uno mismo. Porque si me respeto a mí mismo, respeto al otro. ¿Verdad? Y esto es lo importante en psicología, entender que tenemos que empezar por nosotros mismos. Sí, sabes, esto es lo que también oigo de otras personas en mi canal, ¿verdad? Uno de los principales problemas es que Occidente y nuestras sociedades en este momento son muy inseguras respecto a sí mismas. Quiero decir, una sociedad segura, Jacques Paul lo repite constantemente, no necesita prohibir a otros como Russia Today o Sputnik. Simplemente dirían, vale, que lo lean, no me importa.
Durante la Guerra Fría, los periódicos soviéticos no estaban prohibidos en absoluto. Podías comprarlos en la estación central de Berna y en la de Zúrich. Estaban allí. Pero ahora estamos viviendo un momento de gran inseguridad interna, ¿verdad? No solo una amenaza desde fuera, sino una inseguridad desde dentro. ¿Es ese uno de los problemas? Absolutely, and that's what I said with what I Absolutamente. experienced in Eso es lo que the quise 90s. decir cuando hablé de lo que experimenté en los años Our 90. Vendimos nuestro knowledge, conocimiento industrial industrial a otros, y ahora estamos sufriendo las and now we bear the consecuencias. consequences. En lugar de decir, Instead of de saying, acuerdo, lo "Okay, hicimos mal, we did cometimos wrong, un we made a error, mistake, necesitamos we have to reconstruir restart. el We have conocimiento to dentro de restart Europa, build dentro de knowledge Suiza, y así inside sucesivamente. Europe, inside Switzerland and so on. No, Porque al decir vendernos, te refieres a que simplemente lo entregamos y dijimos algo así como, hazlo tú. No solo importamos de vosotros, dijimos, hazlo tú y me da igual. because the Porque el profit enemigo was fue much mentir, higher. todo es tratar del It was beneficio, our nada profit, más. nothing else. So this is where the entire Sí, así es como toda esa mentalidad de soy el mejor y nadie podrá alcanzar mi nivel empieza a conectarse con la economía, ¿verdad? Cuando dices, como ya soy tan bueno, ¿por qué no dejo que otros fabriquen las cosas por mí? Lo hagan más barato y luego simplemente diga, ya sabes, inventado en California, fabricado en China. Quiero decir, ¿cuál era el eslogan del iPhone, no? Ese tipo de mentalidad básicamente nos llevó al punto en que nos desindustrializamos. And this Y esto, is a para mí, wonderful es una lesson lección worldwide, maravillosa a nivel internationally, mundial, how internacionalmente, sobre cómo la arrogancia puede conducir a la autodestrucción. But it's not too Pero late. We no can es start demasiado saying, tarde. "Okay, Podemos it empezar was a diciendo, mistake. de acuerdo, fue un error. Por el afán de ganar más dinero y demás, hicimos esto. Bien, todo el mundo comete errores. Así que empecemos a invertir en cosas reales. Hablemos con los niños, con la juventud, con los adolescentes, con los estudiantes. ¿Qué harías tú? To teenagers, to students, what would you do? And So- that- Sorry, it's just like now I have this question on my mind. Perdona, es que ahora tengo esta pregunta en la cabeza. Uno de los problemas es que tenemos a estas personas exitosas que también son muy arrogantes, que no se cuestionan a sí mismas, que luego dirigen todo y cometen esos errores. Pero como son personas exitosas, no pueden admitir sus errores. Por otro lado, tienen a su alrededor otros tipos de personas que por diversas razones no pueden decírselo realmente. Los triunfadores, en realidad, es una de sus características intentar hacer que los demás se sientan estúpidos o incompetentes. ¿Forma parte de ello? ¿O cómo ocurre que los triunfadores llegan tan lejos mientras los demás simplemente permanecen en silencio? Es brutal, pero realmente pienso en Silicon y siempre dice, Vale. Pero realmente intentan hacerles sentir incompetentes. Quiero decir, todo este asunto de, ya sabes, el gaslighting. No, es simplemente así para ellos. Como dije, están sinceramente convencidos de que el mundo los necesita, de que la familia los necesita, de que la empresa los necesita, de verdad. Así que la responsabilidad, y hay que dejar de decir, oh, este es un narcisista, este es un no sé qué límite, y todos esos diagnósticos solo dañan a la sociedad y difunden negatividad. No, tenemos que preguntarnos, ¿por qué no me levanto? ¿Por qué no comparto mi opinión? Es lo que tenemos que preguntarnos. That's what we have to ask ourselves. So in a democratic system, Así que en un sistema democrático, y ya sabes, Europa, con todos sus errores, sigue siendo, en gran medida, un conjunto de democracias. Todavía está formada por democracias. Aún tenemos derechos fundamentales, aunque la UE y otros intenten atacarlos por todos lados, pero todavía tenemos lo necesario para expresarnos. Así que la solución es simplemente levantarse y decir, de acuerdo, acepto que el liderazgo actual tiene deficiencias y no intentaré simplemente echarlos. Into stories accordings. Exactly. I have ideas. Exactamente. Tengo ideas, tengo percepciones, tengo perspectivas, pero tengo que expresarlas.
Y en Avatar, la tercera parte, no veo esas películas, pero mi pareja me contó que en cierto momento que el padre le dice al hijo, esto no es una democracia, esto es una familia. Y eso es brillante, es exactamente lo que ocurre desde el primer día. Lo vivimos así, los padres son los comandantes. Y por desgracia, esa no es la base de la democracia. Sí, sí. Así que empieza en la familia. I see this also. Sabes, yo también lo veo. Esos rasgos culturales, cómo nos moldean. Quiero decir, normalmente cuando encuentras a un grupo de suizos tratando de decidir algo, enseguida empiezan a votar. Aquí están las opciones, ¿qué hacemos? Y entonces decide la mayoría. En otros lugares se ven mecanismos de toma de decisiones diferentes. Pero ¿es la idea de votar las decisiones, el simple gobierno de la mayoría, algo que ayuda por sí mismo? ¿O es simplemente la manera en que los suizos suelen abordar las cuestiones sobre qué hacer? Sí, creo que las normas pueden ayudar. Por ejemplo, el hecho de que tenga un voto me da cierta autoestima. Por supuesto, a menudo es algo ilusorio, porque en la práctica las personas exitosas son muy buenas manipulando a los demás. Ya sabes, son muy elocuentes, muy buenos, tienen un carisma natural. Los triunfadores son naturalmente carismáticos, sí. Sí, entonces volviendo a por qué Suiza sigue siendo una democracia, porque tenemos 7. Por ejemplo, este es un buen ejemplo como norma. Tenemos 7 gobernadores, no tenemos un espectáculo de un solo hombre o de una sola mujer. No, tenemos 7. Así que esto obliga institucionalmente al gobierno nacional, a hablar, a escuchar a los demás. Sí, no tenemos primer ministro. El poder del primer ministro en otros países está dividido en Suiza entre 7 ministros, y todos son iguales. De hecho, tienen que ponerse de acuerdo al menos 4 de los 7 para que el gobierno tome una decisión. Así que, en cuanto a solucionar el problema del espectáculo de un solo hombre o una sola mujer, ese sería un modelo, dividir al primer ministro en 7 o 10. ¿Por qué no? Y también en las familias deberíamos tener un voto para los niños. Esa es mi idea, ya sabes. Sí. Vale, necesito contarte una anécdota de mi experiencia como profesor, porque va de la mano con la idea de la educación y de ser adulto y responsable, ¿verdad? Doy clases, o daba clases de grado sobre política europea, y en cada una de ellas dedicaba una clase completa de 90 minutos a la democracia directa y a cómo funciona en Suiza. Explico las distintas herramientas, los referendos y demás, y que allí votamos 4 veces al año sobre 3 o 4 asuntos y decidimos todo. Y mis estudiantes suelen decir todos, ¡oh, qué bien! ¡Qué bonito! Quiero decir, está bien que todo el mundo pueda votar sobre las leyes y sobre los cambios constitucionales 4 veces al año. Es mucho poder para el individuo, ¿no? Y entonces les pido que voten si les gustaría que ese sistema se implantara en sus propios países, donde pudieran votar con esa frecuencia. En 5 años, ni una sola vez tuve una clase en la que la mayoría dijera que sí. 4 veces fue rechazado y una vez hubo un empate del 50-50. Y entonces les pregunté, ¿por qué? ¿Por qué os gusta el sistema, pero no lo querríais en vuestro propio país? La mayoría de las respuestas que recibí fueron, esto puede funcionar en Suiza, donde hay una población madura, pero en mi país hay tanta gente con poca educación que tomaríamos decisiones equivocadas. Pero ¿no es fascinante? ¿No es fascinante la idea de que ellos votarán mal? Falta de confianza. Falta de confianza. Falta de confianza en los demás. Confianza en uno mismo, ¿verdad? Así que hay algo ahí. Y se trata de un grupo de estudiantes universitarios bien formados. No son, quiero decir, no es sorprendente. Y en realidad es un comportamiento propio de la élite, ¿no? Pensar, yo sé, pero no confío en que los demás sepan igual de bien.
Bueno, creo que es el resultado en particular del sistema educativo, ya sabes, donde les dicen, no, no eres lo bastante maduro, o empieza en la familia con ese martilleo constante. Cuando me separé del padre de mi hijo, seguimos teniendo una gran relación, fui muy criticada por hablar con mi hijo de 6 años sobre el conflicto que habíamos tenido y por qué quería separarme. Mis amigos y mi familia me criticaron mucho por eso. Me decían, no puedes hablar de esas cosas con un niño de 6 años, no puede entenderlo. Pero él demostró que sí podía entenderlo. Una vez yo estaba tumbada en la cama llorando por el fracaso del matrimonio, me sentía mal y culpable, y él vino y me dijo, mamá, ¿qué pasa? Le dije, tengo miedo, estoy asustada, no sé cómo será, y cosas así. Se fue de la habitación, volvió con una flecha que había hecho de papel, me la puso en las manos y me dijo, mamá, tú sabes a dónde ir. 6 años. Y para mí, eso fue un privilegio. Recibir esa lección de un niño de 6 años que animó a su madre. Encontrarás el camino. It's this, you know, Es esto, ya sabes, creer que solo nosotros mismos sabemos lo que es mejor. Quiero decir, en cierto modo estamos condenados a eso, ¿no? Porque podemos cuestionarlo todo, pero tenemos que creer que al menos tenemos cierta comprensión de la realidad, ¿verdad? Estamos condenados a nuestras propias convicciones. Una vez que tienes una convicción, no puedes no puedes dudar constantemente de ti mismo. De lo contrario, te derrumbas por completo. Pero, por otro lado, la idea de que los demás también puedan tener razón, de que no todo sea blanco o negro, eso también es bastante importante. Mis estudiantes solían decirme, oh, mira lo que pasó con el Brexit, la gente votó mal, se salieron de la UE. Y yo pensaba, bueno, que el tiempo lo diga. Y cuanto más pasa el tiempo, menos parece una decisión tan mala, ¿no? Es solo que no sé cómo afrontar ese problema fundamental de que por un lado debemos tener ciertas convicciones y por otro debe haber suficiente humildad para decir, vale, de acuerdo, quizá los demás tampoco estén equivocados. Creo que esto se debe a que nos falta la convicción y la comprensión de que todo el mundo tiene fortalezas y potencial. Porque si realmente lo asimiláramos, automáticamente consideraríamos las opiniones de los demás. Pero el problema es que la educación te dice que tienes que saber lo que quieres. Si no sabes lo que quieres, eres un fracaso. Esa es la ecuación. Al menos tienes que fingir que sabes lo que quieres, de lo contrario eres un fracaso. ¿Por qué? Todos suman valores. Todo este ejemplo de una universidad. En aquel momento era asistente de un profesor de Derecho y daba clases a estudiantes de economía, Derecho para estudiantes de economía. Hacían preguntas mucho más interesantes que los estudiantes de Derecho, precisamente porque eran ignorantes. Tenían más creatividad al pensar sobre el derecho que los estudiantes de Derecho, que ya estaban encarrilados. Esto es lo que es el derecho, esto está bien, esto está mal, y así sucesivamente. Para mí, eso también fue una lección. Ah, qué pregunta tan interesante. Nunca lo había pensado. Estudiantes de economía. I never thought about it. Economics students. Yeah, and you know how children often ask. Sí, y sabes que los niños suelen hacer las mejores preguntas, porque son preguntas de verdad, ¿sabes? Cosas sobre las que nos reímos, pero son preguntas reales. Y cuando lo pensamos, en realidad decimos, vaya, sí, esa es una buena pregunta. Así que volvamos al nivel político. ¿Cuál sería tu recomendación? Supongamos que ahora entramos en una fase en la que tenemos que arreglar las instituciones. Tenemos que reformar las Naciones Unidas. Tenemos que arreglar o quizás sustituir la Unión Europea. Tenemos que reforzar la seguridad en el continente europeo, porque no tenemos seguridad. ¿Cuál sería, digamos, una política concreta que crees que debería implementarse para abordar esta necesidad de equilibrar estas diferentes personalidades? Autorreflexión. Tenemos que imponer la autorreflexión,
de una forma u otra, dentro de las instituciones que creamos. And of course, Utile realiu con l'ajut de mediaviares. mediators. Quizás no sea un mal ejemplo. En una sociedad abierta, donde tenemos libertad de expresión fundamental y demás, encontrarás plataformas como YouTube, con 2.500 millones de espectadores, y a ciertas personas que de forma natural intentan hacer este tipo de mediación, explicación y demás. En un entorno libre, surge de manera natural un contrapeso a esas tendencias negativas de todos intentando llegar a lo más alto. Eso es muy interesante, Marianne. Así que, en cierto sentido, nos estás llevando de nuevo a la idea de que necesitamos sociedades libres para mantener el equilibrio. Bueno, solo podemos ser libres si sabemos quiénes somos. Know who we are. Sí, And Ahí está la cuestión, volver a las raíces. ¿Quién soy yo? No es fascinante que tengamos esto. ¿Quién soy yo? Lo que dicen mis padres. the one my parents say. ¿No es fascinante que lleve estas discusiones desde 2000, 2400 años y que aún haya gente que diga, la filosofía no sirve para nada? Todo apunta a. Estoy talmente árido. Lo encuentras en la República de Platón y también en otros escritos. Marianne, si la gente quiere encontrarte a ti y a tu trabajo, ¿a dónde debería ir? Well, have a look at mymark.com. Bueno, echa un vistazo a mymarkmarhom.com. Q, not KQ.com. Tom. And, we have, in the meantime, we have 30 educated. I do Mientras tanto, certification tenemos on, 30 tests. personas certificadas. You can learn this, También me dedico a la educación y la formación sobre nuestras pruebas. Puedes aprender cómo adoptarlas. Ahora tenemos 30 consultores MyMark certificados y somos internacionales. Acabo de ir a Singapur para certificar a mis consultores y estoy encantado de seguir expandiéndome. Pronto volveré a Asia. Por cierto, estuve en Japón en los años 90. Fue una experiencia muy interesante. Estaré en Asia en marzo. Te creo muy Podemos ir cada de... Life. Great. Así es. Y sabes, una de las cosas cuando haces este tipo de consultoría empresarial, eso también lo comprendí con personas como el señor Glass, es que si tienes un modelo que funciona y realmente ayuda a las empresas y te contratan, y luego otros te contratan por eso, es una especie de prueba de éxito, un sello de éxito. Bien, impacto en el mundo real. Así que me alegraría mucho si pudiéramos aplicar este tipo de impacto real en el ámbito político. La cuestión siempre será si el entorno político es igual de propicio para implementar tales ideas, pero me alegra mucho que las compartas con nosotros. Así que gracias por tus explicaciones y Marianne Volonté, todo lo mejor. Hasta la próxima. Thank you, Pascal. Gracias, and Pascal again, Lotas. compliments for Y de nuevo, felicitaciones por tu podcast. your question. Gracias.